Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Michael Jonathan Sosa Cardona. La clase de hoy se titula La Trinidad, uno de los temas más complejos. Esto va a ser un tema que pues vamos a cubrir lo más que podamos en la clase de hoy. Le pido encarecidamente que profundicen los versículos que se van a estar dando durante la lección. Y espero que esta clase sea de edificación, consolación y exhortación para su vida. Se ha buscado artículos de eruditos, teólogos, se ha consultado la Biblia para poder hacer esta lección. Y pues en esta lección lo que se quiere enfatizar es dar a conocer, obviamente, cada una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo estos son reflejados en las Sagradas Escrituras. Empezamos. De manera introductoria, el concepto de la Trinidad es un tema bien complejo dentro del mundo cristiano, como hemos expuesto en el título. Esta palabra viene del latín trinitas, que significa tres en uno. Es bien importante saber que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sino que fue empleada por Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva. La manera más fácil de poder entender este concepto de la Trinidad es viviendo una vida cristiana, que agrade a Dios, o sea, un verdadero adorador en espíritu y verdad. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús siendo bautizado por Juan, una paloma blanca que es el Espíritu Santo descendiendo sobre su cabeza y una voz que se escucha que dice o dijo en aquel tiempo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos aquí la Trinidad de Dios en este concepto: la voz de Dios Padre, Jesús, Dios Hijo, y la paloma, Dios Espíritu Santo. No obstante, hablar de la Trinidad en el Nuevo Testamento quizás es más común que en el Viejo Testamento. Sin embargo, Dios desde el primer capítulo y versículo de la Biblia establece que Él es Dios en tres personas. La palabra Elohim en el primer versículo de la Biblia, que lee en hebreo de la siguiente manera: Bereshith bara Elohim. Pues esa palabra Elohim en hebreo es utilizada de manera plural y obviamente en mayúscula, refiriéndose que el ser celestial del que habla es el ser supremo. Esto que voy a explicar es un poquito difícil de escuchar, porque sé que son ejemplos que muchas personas han utilizado. Y con los ejemplos que voy a estar explicando, quiero subrayar que no es que sean malos ejemplos. Lo que sucede es que quizás no explican el todo, y yo sé que personas que me van a estar escuchando a través de esta lección, quizás cuando la escuchen le va a caer como que un poquito chocante, pero según lo que me he podido educar, pues es la realidad. No es que sea mal utilizar estos ejemplos, pero al final del día no explican el todo de la Trinidad. Estos son diferentes ejemplos que se utilizan para explicar la Trinidad que otras personas utilizan. Un ejemplo es el huevo, el agua y una persona que es padre, tío y hermano a la vez. Ok. Hay mucha gente que utiliza el huevo para explicar a personas que no entienden muy bien la Trinidad, obviamente lo que es el concepto de la Trinidad. Pero sucede lo siguiente: en cuestión de la Trinidad, el huevo no puede mantener su forma, o mejor dicho, no puede ser lo mismo en todas sus facetas. Es diferente en las diferentes facetas. El agua no siempre es líquida, no siempre es sólida y no siempre es vapor. Y una persona que es padre, tío y hermano no puede ejercer las tres funciones a la misma vez de una vez. Así que todos estos ejemplos que muchas veces hemos escuchado que utilizan para explicar la Trinidad, y vuelvo y subrayo,
no le estoy quitando mérito al que lo utiliza. No son malos, pero al final del día cada uno de los ejemplos mencionados tienen su propia particularidad. Y Dios, a diferencia de los ejemplos que mucha gente utiliza para poder explicar la Trinidad, Dios siempre es Padre, siempre es Hijo y siempre es Espíritu Santo. Las cosas que sabemos de Dios son porque Él ha decidido revelarlas. Y esto es bien importante que entiendan lo siguiente. Lo que nos es revelado de la Trinidad es porque Dios ha decidido revelarlo. Las que no sabemos es porque Él decidió no revelarlas. Billy Graham, un evangelista bien famoso, que fue bien famoso, de hecho ya Billy Graham partió con el Señor, establece lo siguiente. Él dice que la doctrina de la Trinidad fue uno de los temas más complejos para mí. Estoy citando lo que dijo Billy Graham. Billy Graham dijo: la doctrina de la Trinidad fue uno de los temas más complejos para mí. Nunca lo resolví por completo porque tiene su lado misterioso. Aunque no lo comprendo en la totalidad, lo acepto como una revelación de Dios. Esto es bien interesante porque aquí estamos hablando de Billy Graham, uno de los evangelistas más famosos del siglo pasado. De hecho, él vivió obviamente en los primeros años de este siglo. Ya era bien avanzado en edad, de hecho. Así que pues es bien importante que entienda que pues si usted no logra entender todo el concepto de la Trinidad, no se sienta mal. El mismo Billy Graham no pudo entender durante todos sus años de vida, o mejor dicho, él mismo entendió que es una doctrina bien compleja de entender, ¿ok? Así que antes de pasar a los versículos claves, quisiera abundar en lo siguiente. No es lo mismo preguntar Dios, ¿qué eres tú?, a Dios, ¿cómo eres tú? Si tú le preguntas a Dios, ¿qué eres tú?, Él te va a contestar: yo soy Dios. Si tú le preguntas a Dios, ¿cómo eres tú?, Él te va a decir: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mejor método de enseñar la Trinidad, y por eso es que subrayo los otros métodos mencionados como el huevo, el agua y una persona que es hermano, tío y padre a la vez, quizás son unos ejemplos que pues pueden ser, digamos, quizás fácil para hacerle explicar la Trinidad a una persona, pero el mejor método para enseñar la Trinidad es obviamente usando la Biblia. Claro, hay que saber entender lo que se lee. Por eso es que quizás muchas personas de primera instancia no pueden entender lo que es la Trinidad, entender que es Dios en tres personas. Pero la realidad del asunto es que la mejor manera para poder entender la Trinidad es viviéndolo. Tenemos dos versículos claves que vamos a estar utilizando. El primero es Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, en que entiéndase que se está hablando de Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno: el Padre, primera persona de la Trinidad; el Verbo, que viene siendo Jesús, segunda persona de la Trinidad; y el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Salmo 110 versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que estos van a ser los versículos claves para la lección de hoy. De hecho, vamos entonces a profundizar en lo que son entonces dichos versículos. Primera de Juan 5:7, que establece: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nota que dice claramente que los tres son uno. Según Pat Robertson, algunos piensan que como somos monoteístas, eso significa que creemos en un solo Dios, no podemos aceptar el concepto de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que la divinidad consiste en tres personas, como vieron en 1 de Juan 5:7, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
cada una de ellas plenamente Dios y manifestación plena de la naturaleza divina. Salmo 110:1 que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo es considerado ampliamente como un salmo mesiánico. De hecho, Jesús confirma este salmo en Lucas 20:42 cuando dice: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. Entiéndase como dice en el versículo de por sí de los Salmos, dijo Jehová a mi Señor. Aquí Jesús dijo el Señor a mi Señor, pero dice lo mismo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Aquí se refiere que Dios le dijo al Señor de David, y usted preguntará, pero entonces ¿quién es el Señor de David? Ahí vamos. Ese Señor de David es Jesucristo. La revelación aquí de que Jehová le dijo mi Señor, y ese Señor es Jesucristo, la revelación es dada por el Espíritu Santo. Aquí vemos una manifestación de la Trinidad. ¿Ve? Jehová le dijo a mi Señor. Es como decir, Jehová le dijo a Jesucristo, al Verbo. Y quien le está revelando eso a David es el Espíritu Santo. Así que vemos aquí la Trinidad pues, de una manera clara. La Biblia misma, quien declara que Dios es uno, también se refiere a tres diferentes personas como Dios. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Las tres personas de la Trinidad. La primera persona es Dios Padre. La persona central de la Trinidad es el Dios Padre. Él es el creador, Él es la primera causa, la idea original. Dios es Padre y juez. Es bien importante que entiendan eso, ¿ok? Porque eso pues dice mucho de quién es Dios. La segunda persona viene siendo Jesucristo el Hijo, el Verbo. Él es el Verbo de Dios. Juan 20:28 establece que Tomás, el discípulo, respondió y le dijo a Jesús cuando lo vio resucitado: Señor mío y Dios mío. Ahí usted ve el discípulo Tomás reconociendo a Jesús como Dios. O sea, el Hijo es la expresión de Dios. O sea, Jesucristo es la expresión de Dios, el unigénito del Padre. Jesús es Dios y como Dios encarnado nos revela al Padre. Jesús es agente de la creación como el único redentor de la humanidad. Cuando yo les explico a ustedes que en el versículo 1 de Génesis en hebreo lee de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim. El bara viene siendo la palabra de acción. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. En el principio, Bereshit creó, bara Elohim, Dios. ¿Ok? El bara, como dije, viene siendo acción. Cuando usted ve a Jesús se le conoce como el verbo, que es un verbo en una oración, acción. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que te da a ti entender que el Padre habla y el verbo ejecuta. Por eso es que usted ve que en la Biblia dice, refiriéndose a Jesús, todas las cosas son creadas por Él, refiriéndose a Jesús, y para Él. El mensaje central de la Biblia se resume en un nombre: Jesucristo. Ese es el mensaje principal de toda la Biblia. Y todos los libros de la Biblia señalan a Jesucristo. Así que la figura de Jesucristo es más importante, no puede ser. Así que bien, por eso es que tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo señala a Jesucristo. O sea, Jesús es demasiado importante. De hecho, Dios es lo más importante en nuestra vida. ¿Ok? Pero para que vea que todos los libros de la Biblia señalan a Jesús. Todos los libros de la Biblia
son inspirados también por el Espíritu Santo. Que aquí vemos que Dios está reflejado en todo. Dios es el centro de todo. Por eso es que cantamos de mi ser hasta el cielo, o algo así es que dice la música, ahora mismo no me acuerdo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Porque Jesucristo es el centro de todo. Dios es el centro de todo. La tercera persona viene siendo el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo procede del Padre y es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo. Inspiró el Espíritu Santo las Sagradas Escrituras, derrama su poder sobre el pueblo de Dios y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como establece Juan 16:8, hasta el sol de hoy. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo, que está activo aquí en la tierra, es presencia de Dios aquí en la tierra. Él derrama su poder, convence de pecado, como dije, bautiza con Espíritu Santo. La manifestación clara de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo, es manifestada por el Espíritu Santo. Así que seguimos. Quiero discutir un comentario de Kerry D. McRoberts, que es un teólogo, es un erudito de la palabra. Este comentario lo saqué de la Biblia Plenitud, una Biblia que me recomendó nuestro pastor actual. Y dice el comentario: históricamente la Iglesia formuló su doctrina sobre la Trinidad después de grandes debates relacionados con el problema cristológico de la relación entre Jesús de Nazaret y el Padre. En las Escrituras se manifiestan como Dios en tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras que al mismo tiempo la Biblia entera se aferra tenazmente al Shema judío, que es Deuteronomio 6:4, que lee en el hebreo original Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, que significa: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto ha sido bien controversial porque, como dice: oye Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por esta sencilla razón es que los judíos no creen que Jesús es Dios, y si no me equivoco no le atribuyen tampoco, o no sé si ellos creen en el Espíritu Santo. Pero la realidad de la ecuación es que en efecto sí, Dios es uno. Dios es uno. Pero Dios es un Dios dividido en tres personas. Dios, bueno, no dividido, no es la palabra que quiero utilizar. Dios es Dios en tres personas. Eso es lo que quiero decir. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno solo, Dios que se revela a sí mismo por medio de sus nombres, sus atributos y sus actos. ¿Ok? Seguimos. Quiero leerle unos versículos claves. Génesis 1:26 lee de la siguiente manera: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted nota, cuando van a crear al hombre dicen hagamos. Si tú notas en Génesis, te habla en todo momento y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es muy probable que cuando usted vaya al hebreo diga Elohim, pero hay que entender que este Elohim en mayúscula, obviamente que está haciendo referencia al ser celestial supremo. Cuando vienes a ver, si está hablando de un solo Dios ahí, ¿por qué dice entonces hagamos? Muchas personas dicen que era que Dios estaba hablando también con los ángeles. Mira, puede que estuviera también diciendo, puede que también esté hablando con los ángeles, pero los ángeles no son agentes activos en la creación. Los ángeles no crearon nada. Fue Dios. Y cuando entonces Él dice hagamos, significa que hay más de una persona trabajando. Y como yo les expliqué,
El Padre habla, el Verbo, el Hijo, la segunda persona ejecuta. Y cuando vemos a ver, ese aliento de vida que nos es dado es el soplo de su Espíritu. O sea, que aquí se emplea que Dios no está solo. En este versículo se emplea que Dios no está solo, sino aquí es Dios en tres personas. Por eso la palabra hagamos está también en plural en el original hebreo. Para que vea. Hay gente que dice que no, que es un Dios y todo, pero cuando usted va al original hebreo, esa palabra hagamos también está en plural. Seguimos, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vea de nuevo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Note que Dios está hablando en plural también ahí. Así que aquí hay una consulta entre más de uno, empleando Trinidad. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Note que hay otro término plural. Hay una consulta entre más de una persona. Vemos Isaías 43:10. Y este es bien interesante. Mientras yo hacía el estudio me sorprendió. Yo he leído Isaías antes. Y se lo digo de corazón que no me acordaba de este versículo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Perdón. Aquí vemos que Jesús es Dios mismo, o sea, son uno. Jesús y el Padre son uno. Más aún en Isaías 7 se dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y entre muchos otros versículos que sustentan la Trinidad. Hemos llegado a la conclusión y quiero leerle un comentario de Oscar S. Mendoza. Y expresa de la siguiente manera. La Trinidad es una de las verdades relevantes que registra la Escritura. Según lo estudiado, las tres personas divinas siempre han estado activas a lo largo de la historia. Cristo y el Espíritu Santo son personas divinas y no fueron creados. Ellos siempre han estado con el Padre. Dios desea, y esto te lo dejo para que medites en lo que te voy a decir ahora. Dios desea que lo conozcamos más y lo adoremos en espíritu y en verdad. La única manera de entender a perfección la Trinidad es viviendo el día a día agradando a Dios y conociéndolo más. El Señor te hace una invitación en este momento a conocerlo más. Saca tu tiempo de hablar con Dios y saca tu tiempo de escuchar al Espíritu Santo. En ese último amén, o antes de decir amén, haz silencio y te invito a que hagas el ejercicio de escuchar al Espíritu Santo hablar. Dios les bendiga mucho. Espero que esta clase haya sido de edificación, exhortación y consolación a su vida. Un abrazo bien grande, muchas bendiciones de Dios y Dios los cuide y los guarde. Nos vemos.